producto de una manera de cascada, obviamente incrementa la actividad del núcleo kappa P. Entonces, obviamente, sí hay bastante relación en la cual se puede combinar con quimioterapia. Este es un estudio que se hizo en Nueva York. Estaban, como quien dice, combinando ibrutinib con rituxan CHOP en pacientes con diferentes tipos de linfomas, incluyendo pacientes con linfoma de células grandes. Y obviamente sí descubrieron que la respuesta a esta quimioterapia o esta combinación de tratamiento fue bastante grande. Obviamente, en vista a estos hallazgos y en los hallazgos de los estudios de mapeo genético, como quien dice, hizo con los doctores desarrollar el estudio que se llama Phoenix Trial. Ese es un estudio en el cual pacientes con linfoma de células grandes de células activadas fueron randomizados a rituxan CHOP with ibrutinib o rituxan CHOP. And again, este es un diagrama como los pacientes se fueron randomizados. Obviamente los pacientes tuvieron que tener una biopsia que estaba demostrando que tenían un linfoma de células activadas. Esta es una tabla que, es una tabla que, como dice, muestra las características clínicas de los pacientes. Lo más importante notar aquí es lo mismo, que el 40% de los pacientes nada más tenían una IPI score de 4 o 5. La mayoría de los pacientes tienen una IPI score que es un poco más bajo. Entonces, obviamente, lo que mostramos es que realmente no hubo ninguna diferencia en cuanto a dar el ibrutinib o no. Una de las cosas que fue interesante que se comentó en la última junta de la Sociedad Americana de Hematología fue de que los pacientes jóvenes de 60 años, al parecer, si tenían el linfoma de células activadas y les dieron la combinación de ibrutinib y rituxan CHOP, al parecer les fue mejor. Probablemente fue un análisis de los subgrupos y realmente no fue el objetivo principal del estudio clínico. Sin embargo, al parecer sugiere que a lo mejor sí realmente vale la pena, como quien dice, tratar de usar inhibidores específicos del receptor de células B en los pacientes con linfomas de células activadas. En el Instituto Roswell, hace varios años, nosotros empezamos a estudiar lenalidomida en el tratamiento de pacientes con linfoma de células grandes. Lo usamos al principio en pacientes que han fallado quimioterapia antes. Encontramos que en general, al parecer, funciona el 30% de los pacientes. Lo que nosotros descubrimos fue que había un grupo de pacientes que por lo general, al parecer, responden muy bien a lenalidomida. Tratamos de estudiar qué era lo diferente de este tipo de pacientes comparado con los que no respondieron a la lenalidomida, y lo que encontramos fue que realmente los pacientes que tienen el linfoma de células activadas son los que más o menos son los que van a responder mejor a la lenalidomida comparado con los que son de células germinales. Obviamente, en base a eso, nosotros conducimos un estudio internacional de fase 2 y fase 3 a través del mundo, en el cual randomizamos pacientes con linfomas refractarios de células grandes entre lenalidomida o el medicamento que el doctor escogiera, como quien dice. Y lo que nosotros encontramos en este estudio, ingresamos a todos los tipos de pacientes de células agudas, germinal centers o los activados, y lo que nosotros descubrimos fue los pacientes que tenían las células activadas cuando están tratados con lenalidomida tienen un mejor pronóstico comparado con cualquier otro tipo de quimioterapia. Es como que dice, la primera diapositiva fue lo que se llama capacidad o probabilidad de estar libre de progresión. Esta es sobrevida. Al mismo tiempo que estábamos haciendo ese tipo de análisis, varios doctores en la Clínica Mayo y en Italia empezaron a hacer estudios en los cuales combinaron rituxan CHOP y lenalidomida en pacientes con linfomas de células grandes, obviamente usando el mismo tipo de principios. Y aquí en este es el estudio italiano. Lo que ellos mostraron fue que la respuesta a quimioterapia es realmente similar en los pacientes de linfomas de células germinales que los activados, y no había diferencia en cuanto a sobrevida, que es bastante, como quien dice, excitante. Lo mismo fue en el estudio conducido en la Clínica Mayo. La única diferencia en el estudio italiano y el estudio de la Clínica Mayo es la dosis y el número de días de lenalidomida. Uno fueron 10 días, el otro día fueron 14 días, pero el concepto fue lo mismo, como quien dice, combinar lenalidomida con rituximab CHOP.
En este estudio ellos compararon los que se llaman el éxito del tratamiento con los controles históricos que ellos tenían. Como pueden ver aquí, si los pacientes están tratados con Rituxan CHOP, estos son pacientes que tienen el YSV y estos son los que tienen las células activadas. Cuando tú les das Rituxan CHOP y lenalidomida, en teoría la sobrevida como que dice se cambia. Entonces, obviamente, fueron 2 estudios completamente independientes por 2 tipos de grupos de doctores, tipo de pacientes completamente similares, en el sentido que son linfomas de células grandes, pero como que dice diferentes continentes. Esto mandó el diseño de 2 estudios clínicos que ahorita están en la fase de análisis. Fueron 2 estudios randomizados en los que compararon pacientes con linfoma de células agudas, Rituxan CHOP versus Rituxan CHOP a lenalidomida. Los estudios ahorita ya terminaron enrolando pacientes, ahorita están como quien dice en la fase de análisis. En teoría esperemos que vamos a ver el primer reporte a final de este año o a mediados del año que viene. Y obviamente este tipo de estudios a lo mejor va, como quien dice, a cambiar la forma en que nosotros tratamos pacientes con linfomas de células grandes que tienen el fenotipo de las células activadas. Ahora, una parte más en la cátedra que quería dar hoy es también, como quien dice, quería marcar un tipo específico de linfomas que tiene un curso clínico más agresivo y en el cual los estudios moleculares nos están ayudando a identificarlos para que nosotros los podamos tratar de una manera diferente. Obviamente la expresión de MYC, la expresión de MYC se ha estado asociada a un pronóstico bajo en pacientes con linfomas. Obviamente la expresión de MYC se ha analizado por inmunohistoquímica o utilizando lo que se llama el estudio de cromosomas, utilizando lo que se llama la tecnología de in situ fluorescence, sorry about that. Perdón, disculpe. Obviamente, si el paciente tiene un cromosoma, un desbalance de cromosoma afectando el protooncogen c-MYC, tienen un pronóstico más bajo. Esto un análisis un poquito más profundo de qué pacientes con desbalances del cromosoma c-MYC tienen peor sobrevida. Es cuando encontramos también, aparte del c-MYC, otro cromosoma alterado que afecta el protooncogen o BCL2 o BCL6. Esta es una tabla, obviamente, y las diapositivas están para quien quiera pedirlas, obviamente las podemos distribuir. Esta es una tabla en la cual muestran el estudio retrospectivo de experiencia de varios doctores que están, como quien dice, señalando que la sobrevida de pacientes con lo que se llama double hit linfomas es un poco más baja comparado con otros tipos de linfomas cuando están tratados con quimioterapia como Rituxan CHOP. A nivel de proteína, y eso es lo que crea mucha confusión, hay linfomas que tienen expresión de BCL2 y c-MYC, y obviamente ellos tienen tienen menos sobrevida comparados con los que no tienen o tienen nada más una de las dos. Hay una diferencia entre la expresión proteica y el mecanismo que, como quien dice, que lleva a la célula a expresar el BCL2 y el c-MYC. Entonces es muy importante que nosotros, como que dice, reinforcemos la diferencia de lo que se llama double expressors y double hits. Los double hits son linfomas que tienen translocaciones afectando el c-MYC y el BCL2 o el BCL6. Los double expressors, que ellos pueden tener incremento en la expresión de BCL2 o c-MYC. Y por lo general es muy importante desde que cuando nosotros estudiamos a nivel molecular el tipo de linfomas que expresan BCL2 y c-MYC, muchos de los pacientes que tienen el linfoma de las células activadas expresan BCL2 y c-MYC, pero el mecanismo que, como quien dice, que es responsable de la sobreexpresión de este tipo de proteínas no es una translocación genética, es un incremento en la actividad del núcleo de transcription, de NF-κB transcription factor. Entonces, a diferencia de los pacientes con los de células germinales, que en un grupo bastante pequeño son los que realmente tienen las translocaciones afectando los dos tipos de oncogenes. Entonces es muy importante porque muchas veces
nosotros en nuestro instituto tratamos los pacientes con double hit de una manera muy diferente al resto de los pacientes, y muchas veces hemos tenido colegas que nos llaman y nos dicen, bueno, tengo un paciente que tiene una doble expresión de estos dos protoncogenes, te lo voy a referir para que le des un tratamiento más agresivo, pero cuando nosotros revisamos la biopsia, realmente en teoría los pacientes son doble expresos, pero no son double hit, entonces obviamente ese tipo de pacientes se pueden tratar de una manera menos agresiva. ¿Por qué es importante hacer la diferencia? Esto porque pacientes que tienen double hits tienen un pronóstico muy bajo. Este es un estudio retrospectivo que nosotros colaboramos con varios doctores de los Estados Unidos. Coleccionamos toda la información que teníamos acerca del tratamiento y la efectividad de los tratamientos en pacientes con double hits. Este estudio tenía alrededor de 300 pacientes con double hits. Lo que nosotros descubrimos es que si tú tratas al paciente con Rituxan CHOP, la sobrevida es muy poca comparada con cualquier otro tipo de regímenes. En el instituto nosotros usamos el régimen Hyper-CVAD, hay otros doctores que usan el Dose Adjusted Epoch. Realmente no hay ningún estudio clínico que señala que uno es mejor que el otro. Nosotros ya tenemos cerca de 100 pacientes con double hit que hemos tratado con Hyper-CVAD. Al parecer nuestros sobrevida o la cantidad de pacientes que curamos es un poco más alta que la gente reporta, pero realmente no está, como quien dice, corroborado de una manera clínica. Lo que nosotros también es importante de este tipo de pacientes es de que estos pacientes necesitan tener profilaxis intracraneal, porque obviamente muchos de estos pacientes cuando recaen o progresan en el sistema nervioso. Entonces obviamente el uso de profilaxis para proteger el sistema nervioso se ha asociado en la sobrevida de estos pacientes. Al mismo tiempo, mucha gente ha preguntado, bueno, ¿necesitamos trasplantar al paciente con double hit or not en la primera remisión o no? Y es una cosa que es un área controversial. En el instituto nosotros preferimos trasplantarlos, pero obviamente hay otros institutos que prefieren no hacerlo. Este es un estudio en el cual nosotros participamos también con otros trasplantólogos en los Estados Unidos, en lo que usamos pacientes que tienen double hit linfomas, que los tratamos con terapia y después, si los pacientes